Amigas y amigos, bienvenidas y bienvenidos a este número 30, Golpe de Timón, nuevamente desde los predios de Caracas, grabando en esta oportunidad. En nuestro set acostumbrado. Bueno, muchas gracias por estarnos viendo, por descargarnos y por aquellas emisoras que nos están retransmitiendo tanto en audio como en video. En verdad que muy gratificados, cada día más incrementa la lista y nosotros trabajamos en esta guerrilla comunicacional fundamentalmente para ustedes. Y comenzamos dándole la bienvenida. Usted nos está viendo a través de Orinoquia TV. Un gran saludo muy fraterno y especial a esa televisora del estado Monagas. Igualmente, Nígmer, pasemos a darle los acostumbrados saludos. Así es, con nuestro teleprompter aquí de mano. Teleprompter. TBS, Canal 16. En Cantaura. CRN, Canal 21, en Monagas. Camunare Rojo TV, Canal 61, en Urachiche. Llanovisión, especialmente un saludo a nuestro amigo Isidro Camacho con su programa Guata con Ají Chirel, donde está incrustando secciones de Golpe de Timón. Y en las radios comunitarias y radios alternativas, en el estado Anzoátegui, la nuestra 91.1 FM. En el estado Aragua, Anamar 103.1 FM. En el distrito capital, Voces Libertarias 97.3 FM, Parroquia San Juan. Radio Libre Negro Primero 91.1 FM. Activa 92.5 FM. En los estados Falcón, Yaracuy y Carabobo, Girajara 97.7 FM. Manantial 100.5 FM. Radio Pantano 91.5 FM. Radio Tricolor 102.9 FM. Y en el estado Lara, Ondas del Cercado 94.5 FM. Antena Libre 96.3 FM. Tamunangue Libre 95.3 FM. Sanareña 101.9 FM. Venceremos 96.5 FM. Trinchera Educativa 88.1 FM. Y Calumba 103.5 FM. En el estado Miranda 99.5 FM. Urquía 97.5 FM. Y en el estado Zulia, Vereda Libre 104.7 FM. Y bueno, y especial agradecimiento a nuestros compañeros tuiteadores solidarios y fraternos que son Camarón y Ángeles Villegas por toda la promoción y el apoyo a la difusión de nuestros programas. Y por supuesto, Aporrea TVI, que nos cuelga no solamente ahora los días lunes, sino que además de colgarlo el día lunes lo mantiene durante toda la semana hasta el próximo número o edición de Golpe de Timón. Igualmente está ocurriendo con Memoria Ampliada, así que usted puede seguirnos a través de Aporrea TV. Los lunes se cuelga Golpe de Timón y los martes se cuelga Memoria Ampliada y dura alrededor de una semana allí colgado. Igualmente nuestro agradecimiento a Mauri, nuestro compañero de Poder en la Red, y a toda esa gran cantidad de portales que, bueno, por lo extenso de la lista no podemos mencionar, pero que están publicando nuestros programas Memoria Ampliada y Golpe de Timón. Un especial saludo. Eiber, hoy vamos a dedicarle el programa a la reconstrucción de una conmemoración que recientemente hemos pasado desde el punto de vista histórico, que es el 12 de octubre. En Venezuela, desde el periodo del presidente Chávez, hablamos de la resistencia indígena en lugar de hablar del Día de la Raza, un elemento discursivo bastante complejo que generó muchísima resistencia para poder ser incorporado a nuestro lenguaje y especialmente a nuestra conciencia, y aún en nuestra conciencia no está tan bien incorporado, Eiber. Sí, resulta que en 1921 el dictador Juan Vicente Gómez es quien instaura la celebración del Día de la Raza, y a partir de el 10 de octubre del año 2002, el presidente Chávez decretó la conversión de este día mal llamado de la raza a el Día de la Resistencia Indígena. Así que ya tenemos, ¿cuánto? Del 2002 al 2013, 11 años conmemorando, no celebrando, conmemorando el Día de la Resistencia Indígena. Y en esta oportunidad hemos querido traer al presidente Chávez, como lo hemos hecho desde el Golpe de Timón número 13, hablándonos precisamente de la conmemoración de ese 12 de octubre, Día de la Resistencia Indígena. Ese día, en 1492, arribó a las costas de Centroamérica Cristóbal Colón, y poco tiempo después se inició la racia, el exterminio, el holocausto jamás nunca visto en ninguna parte del planeta en estos últimos 5 siglos. Se acabaron, exterminaron
la colonia encabezada por los españoles, portugueses, ingleses, franceses y holandeses. Las cifras más conservadoras hablan del exterminio de 20 millones de seres humanos que habitaban en estas tierras americanas. Las otras cifras de otros quienes han investigado sobre el tema hablan de que pudiéramos estar arribando a los 80 millones de habitantes exterminados, cifra que no tiene parangón ni en la Primera Guerra Mundial, ni en la Segunda Guerra Mundial, ni en el Holocausto judío. Y a pesar de ello, pues hemos visto cómo históricamente la colonización ha invisibilizado esta raza, este exterminio cruento que llevó adelante el Imperio Español. 6 millones de judíos exterminados por Alemania, 30 millones de rusos exterminados también por Alemania, y específicamente por el gobierno nazi, por la ideología nazi. Y sin embargo, nosotros hasta hace muy poco celebrábamos que la Niña, la Pinta y la Santa María habían llegado a nuestras tierras para liberarnos espiritualmente de la condena que nos había trazado el destino, porque éramos unos cuerpos sin alma. Nos descubrieron y resulta que nosotros teníamos aquí ya varios miles de años habitando estas tierras americanas. Pero ¿qué te parece, Nigmer, si comenzamos a escuchar al propio presidente Chávez cuando en el año 2008 desde el Moján, allá en el estado Zulia, pues se pronunció al respecto, es decir, se pronunció a favor de la resistencia indígena y con su gran capacidad pedagógica y didáctica le explicaba a todos los venezolanos y a todas las venezolanas en qué consistió este revolucionario tránsito del Día de la Raza al Día de la Resistencia Indígena? Vamos a verlo. Tenía que llegar una revolución para que nosotros dejáramos atrás aquellas celebraciones absurdas que hacíamos rindiéndole honor a quienes vinieron a atropellar a nuestros abuelos, rindiéndole honor a quienes vinieron a ejecutar uno de los más grandes magnicidios que se registren en la historia de los pueblos. Quiero rendir tributo hoy a los mártires aborígenes de esta tierra, que supieron defenderla, Nosotros, es lo que estoy diciendo, en Venezuela no le rendimos honores a los conquistadores. ¿Qué le vamos a rendir tributo? ¿Qué vamos a seguir hablando nosotros del descubrimiento de América? ¿Cuál descubrimiento? Se inició el atropello de Abya Yala, el genocidio de los pueblos aborígenes, fue lo que comenzó el 12 de octubre de 1492. Ahora, yo digo, desde aquí hago un llamado, primero a los venezolanos y venezolanas, a los maestros de escuela, a las madres, a los padres, a todos, a los líderes políticos, líderes militares, a que le digamos a nuestros niños la verdad. Que no sigamos hablando del descubrimiento de América. Eso es una farsa. Esta escena que acabamos de ver es bastante leccionadora, no solamente por lo que dice el presidente Chávez, sino además porque al lado tenía al padre Atencio. Y cuando vemos la imagen del padre Atencio, además con esos rasgos indígenas, vemos la consecuencia de esta conquista, el mimetismo que generó desde el punto de vista religioso y desde el punto de vista cultural, que no estamos desconociendo porque ya nosotros hemos sido occidentalizados. El asunto es reconocer la verdad de un episodio histórico que ha traído consecuencias y secuelas y podernos reconocer en nuestra verdadera historia. Sí, y fíjate, Nigmer, que no es casual que el 12 de octubre se haya adoptado a partir de la década de 1960, se haya adoptado como el día conmemorativo de celebración de la deidad de María Leonza. María Leonza, sepámoslo todos, y gracias al apoyo que nos ha brindado la antropóloga, la doctora Daisy Barreto, hemos podido incursionar en esta temática tan importante para la identidad del venezolano. María Leonza es un mito legendario con orígenes indígenas,
de esos pueblos girajaras y caquetíos que poblaron el centro-occidente del país, y los rastros arqueológicos que se han descubierto hasta ahora, pues han ratificado que se trataba de una devoción, de una deidad que ya era cultivada por nuestros pueblos indígenas. Lo interesante es que María Leonza luego se convertirá en una de las mayores devociones de los venezolanos y de las venezolanas, independientemente de si usted es o no era católico, pues resulta que María Leonza es una religión que precisamente permite recibir a creyentes de casi cualquier religión sin ningún tipo de exclusión. Entonces el 12 de octubre se adopta como la fecha para la celebración allá en Sorte de María Leonza por constituir un culto de raíces indígenas, y esto es independientemente, y lo decimos con todo respeto, a las creencias religiosas que cada una de ustedes o cada uno de ustedes tenga. Esta es, digamos, la religión criolla venezolana autóctona, Nímer, de nuestro país, y que los 12 de octubre pues precisamente se celebra y se le rinden todos los tributos a esa deidad, a la cual, por cierto, tanto los terratenientes le piden en oración, le piden en ritos ser favorecidos por sus poderes, pero igualmente los campesinos, los humildes. Por eso es un culto de resistencia indígena, este culto a María Leonza. Sin duda alguna que todo lo que gira en torno a María Leonza se empapa de esa necesidad de resistencia cultural a la conquista. Es un hito referencial que nos permite reconocernos y encontrarnos con nuestros orígenes. Sin embargo, no descartamos el hecho de que en algunos aspectos se haya tratado de occidentalizar este culto de manera bastante absurda, ¿no? Y bueno, y al final ese mimetismo que se va generando ha traído las consecuencias que han traído en relación con algunas tergiversaciones en relación con su culto. Pero lo que queremos hacer énfasis en este momento es la necesidad de comprender que María Leonza es un extraordinario culto, es una deidad, como muy bien ha dicho Eiber, de esa necesidad de creer en algo más allá de nosotros, pero que además después del 12 de octubre se convirtió en la creencia de la resistencia ante una conquista. Entonces la valoración que tiene para la actualidad cultural y religiosa es un referente absolutamente importante que está directamente vinculado y no es coincidente con el 12 de octubre por mera casualidad, sino por el contrario, ha sido el arrastre que hemos tenido temporalmente, históricamente, de comprender que el 12 de octubre fue realmente el inicio de una resistencia, de una guerra, de un genocidio, y afortunadamente se reconoce, no quizás de manera oficial, asumiendo que el 12 de octubre es el día de María Leonza o del culto a María Leonza, pero sí asumiendo que es el día de la resistencia indígena, y por lo tanto la valoración de esa fecha designada para María Leonza también cobra mucho realismo en nuestra historia contemporánea. Bueno, y vamos a continuar escuchando al presidente Chávez en estas extraordinarias piezas que hemos querido compartir con ustedes en este golpe de timón número 30, desde allá, desde el Moján, desde el estado Zulia, cuando precisamente se conmemoraba ese 12 de octubre, aquel año de 2008. Vamos a verlo. Desde aquí, desde el Moján, tierra añú, tierra aborigen, aquí, en esta Guajira venezolana, desde aquí, congregados en Congreso indio, en el corazón de nuestro pueblo indio, invitar a los gobiernos de nuestro continente, del Caribe, de América Latina, a que revisen, que revisemos la historia y que no sigamos rindiendo culto y tributo y honores a quienes perpetraron, repito, el más grande genocidio que se recuerde. Porque miren, Europa, aquí yo sé que hay gente estudiosa, todos debemos ser muy estudiosos. Europa fue invadida muchas veces por lo que llamaban ellos los bárbaros. Los árabes invadieron Europa y la conquistaron, pero ahí están los europeos, ahí está la raza europea, ahí están los blancos europeos, los alemanes, los hispanos, es decir, los árabes no aplicaron en la península ibérica y en la Europa la tierra arrasada.
no exterminaron casi totalmente las civilizaciones europeas de siglos, de siglos, de siglos. Y ahí están, ahí está Francia, Italia, Alemania, Inglaterra, con sus costumbres milenarias, de mucho antes de que los árabes invadieran Europa. Acabamos de escuchar al presidente Chávez ratificando, reiterando de manera enfática la necesidad de modelar una nueva cultura política, de una nueva cultura en la sociedad venezolana en torno a la idea de lo que es la auténtica identidad venezolana en torno a la conmemoración del Día de la Resistencia Indígena y no el Día de la Raza. En el año 2008 el presidente Chávez tomó un texto escolar que se utilizaba en el sistema educativo de la Cuarta República, en donde prácticamente se beatificaba, se santificaba el hecho de que hubiesen llegado los colonizadores a tomar nuestras tierras. Y se hablaba de la adaptación de los indígenas, de nuestros indígenas, a la cultura occidental, empezando a colocarse sus ropajes, a utilizar su lenguaje y a absorber su religión, como si hubiese sido un elemento absolutamente voluntario, como si se hubiese querido, como si se hubiese deseado, cuando en verdad lo que se devela es la masacre cultural, no solamente física, sino cultural, que desarrolla esta cultura imperialista, esta cultura colonialista, que llegó a arrasarnos y a exterminarnos. Y sobre ese arrase, y veamos que arrase suena emparentado con racia, con raza, sobre esa racia de exterminio cruento que llevaron adelante los españoles y el Imperio Español, vamos a escuchar las muy conmovedoras palabras a continuación del padre Atencio Vidal, ese con sus rasgos indígenas, Nimmer, que tú comentabas al inicio, haciendo un mea culpa y pidiendo perdón en nombre de la Iglesia Católica, la cual en nombre del cristianismo, así como se han hecho grandes atrocidades en nombre de Marx, se han cometido grandes atropellos en nombre de Cristo, independientemente de la religión a la cual usted pertenezca, se han cometido grandes atropellos y es muy conmovedor escuchar a un cura católico con sotana, en vestido de la autoridad eclesiástica, acusando a aquel papa que en 1493 pues declaraba la no pertenencia de los indios ni de los negros a ese reino celestial. Y una cesión de propiedad de algo que no le poseía, ¿no? En nombre de Dios. Vamos a escucharlo. Padre, ¿cómo está usted, Padre? Échenos la bendición. El Padre Vidal Atencio, que es Guayú. Por favor, Padre, acompáñanos. Y vamos a pedirle siempre una bendición al Padre, que nos eche una bendición. A ver, Padre. Bueno, de verdad, presidente, yo lo bendigo y creo que voy a repetir para que lo vea toda Venezuela un gesto que hice en Palagüepoa. Pedir perdón. Aquí tengo, señor presidente, y se lo voy a dar por si acaso usted no lo tiene. Estos documentos, recogidos por un cura jesuita, hablan de cómo un papa en 1493, con permiso no sé de quién, porque no creo que Dios le haya dado permiso para eso, entregaba al imperio español como propiedad suya, entregaba a los pueblos para que desapareciera de la faz de la tierra a los pueblos, es decir, sus costumbres, en nombre del imperio cristiano. Imagínense aquello. Ese papa tiene que estar en el infierno. Sí. Entonces yo pido, y escúcheme bien, porque seguramente ahora vendrá Porras y el otro a condenarme, pero pido perdón, así como usted lo hizo sobre la moribunda. Yo pido perdón por estos documentos. Léalo, señor presidente, cuando tenga usted reposo, porque no es posible que a estas alturas de la vida los libros litúrgicos todavía hablen del día del descubrimiento de América. No es posible que hoy se nos pida que hablemos de la evangelización sin recordar los desmanes, y el Papa Juan Pablo II pidió perdón por eso. Y hay gente que sigue insistiendo en no hacerlo, en no pedir perdón. Por eso yo
en nombre de la iglesia, del Cristo liberador, le pido perdón a mis hermanos indígenas, porque yo soy cura, yo soy de la iglesia cristiana católica, pero pido perdón a Dios a ustedes por los daños que nuestros antepasados cristianos le hicieron a los pueblos. Primero, ese papa debería estar en el infierno, jocosamente sentenciaba el presidente Chávez con su gran naturalidad, autenticidad e irreverencia, ¿no, Nigmer? Cuando precisamente se refería a este papa que nos informaba el cura católico Atencio Vidal, que por allá en 1493 pues declaró que los indios, los negros, no tenían alma y no podían entrar al reino celestial. Ahora sí, hay algo que reconocer, es que el padre Vital Atencio, con sus conmovedoras palabras, lo que devela, es que hay un sector de la Iglesia Católica que está muy consciente de las atrocidades que se generaron. Creo que, salvando las distancias, asumiendo que el marxismo no es una religión, sino que es un conjunto de elementos que generan una conciencia política, no es una ideología tampoco. Marx mismo hablaba de la ideología como una falsa conciencia. Este ejercicio que hace el padre Vital Atencio, lo que nos demuestra es que hay un sector importante en cada uno de los espacios e ideas y conjunto de ideas y de ideologías que generalmente tienen una posición crítica ante un ejercicio de principios que pueden compartir, pero que las prácticas generalmente no son compatibles. El cristianismo es un conjunto de ideas extraordinarias y es un ejemplo muy digno para la humanidad. El problema es lo que se ha hecho en nombre del cristianismo. Y en nombre del cristianismo muchas veces también se han llevado adelante políticas modernizadoras en el sentido despectivo del término, para tratar de llevar adelante la juridificación de los derechos de los pueblos indígenas en Venezuela. Y esto lo comento porque en la era bolivariana, chavista, se promulgaron más de 10 leyes que juridificaban, que le reconocían derechos a nuestros pueblos indígenas, a esos más de 36 pueblos indígenas que actualmente conviven con nosotros, con la sociedad criolla, en este territorio llamado Venezuela. Y la principal de esas leyes fue nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, sancionada aquel 15 de diciembre de 1999, que reconoció el carácter pluricultural de la nación llamada Venezuela. Y resulta que, a pesar de esos grandes avances que son inocultables en estos 14 años, lamentablemente funcionarios de nivel medio y a veces de alto nivel, Nigmer, han llevado adelante unas políticas que, queriendo favorecer a nuestros pueblos indígenas, han terminado por implantar, por imponer modelos culturales que están muy lejos de lo que desean nuestros pueblos indígenas. Pero además de eso, existe todavía una gran precariedad. Nuestra deuda con los más de 36 pueblos indígenas que existen en Venezuela sigue pendiente. Hemos impuesto modelos de vivienda, hemos impuesto modelos alimenticios totalmente distanciados de su cultura, en ese ánimo de distribuir una renta petrolera y beneficiarlos, pero bajo unos patrones homogenizadores que intentan igualar, imagínense ustedes, intentan igualar las 36 disímiles culturas indígenas que perviven actualmente en Venezuela, igualarlas a las de la sociedad criolla. Y se han llevado adelante entre los pueblos indígenas las misiones sociales que recibes en Caracas, o en Barquisimeto, o en Maturín, o en Cumaná. Esas mismas misiones sociales sin ningún rasgo diferenciador, adaptándose a las culturas indígenas. Así que nuestra deuda es bastante grande, tal cual como lo ha sentenciado el presidente Chávez y lo va a sentenciar a continuación, cuando lo vamos a escuchar hablando de la importante repartición y reconocimiento de los territorios indígenas, campo en el cual tenemos un importante déficit, y por ello es importante en este momento recordar que 2 días antes de la desaparición y muerte física de nuestro comandante Chávez, asesinaron al gran cacique Yucpa, Sabino Romero, y todavía no conocemos los autores intelectuales que perpetraron a través del sicariato ese horrendo asesinato. Nuestros pueblos originarios todavía pelean por el derecho a la tierra. Y la política que se ha establecido con, no dudamos, una muy buena fe, pero lamentablemente con operadores intermedios que no han sabido interpretar la realidad de nuestros pueblos originarios, lo que han terminado es de establecer un conjunto de reglas para cercar a los pueblos en lugar de darle pertenencia territorial y sentido de la posibilidad de sus corredores y de su interconexión y su propia realidad. Pero vamos a ver al presidente Chávez hablando sobre este y otros temas. Los Yucpa,
reclamando sus tierras. Bueno, que no haya ninguna duda, el gobierno que yo presido está con nuestros hermanos los Yucpa y estará siempre. Y yo hago un llamado, bueno, a todos los que están trabajando este tema, grupo de ministros de mi gobierno, los capitanes o caciques, ¿no?, de las tribus, de nuestros hermanos Yucpa, para que apuremos el proceso de entendimiento de distintas posiciones, para lo más pronto posible hacer también la entrega de los títulos de propiedad colectiva. Por ejemplo, saludamos a todos los pueblos indígenas del Zulia y de Venezuela: Añú, Barí, Yucpa, Guayú, Piaroa, los Cuivas, los Yaruros, los Yanomami, los Comanagotos, los Cariñas, los Pemones, los Guaraos, los Piaroa, vamos a darle un aplauso a los Yecuanas y a todos los pueblos aborígenes de nuestro continente. No podemos negar que han pasado los siglos que han pasado y que sin duda alguna la cultura de nuestros pueblos originarios han sido afectadas. El asunto no es occidentalizarlos, el asunto es poder preservar aquellos espacios culturales que todavía tienen y preservan ese valor milenario de nuestras culturas, poder exaltarlas y poderlas reconocer como tal. Por supuesto que estamos en una sociedad globalizada y por supuesto que nuestro territorio en la mayoría de su población está occidentalizada, pero eso no nos puede permitir seguir el exterminio ahora con una supuesta elegancia de inclusión que al final termina también excluyendo. Y ese es el problema de las revoluciones modernizadoras, eurocentristas, que es una de las críticas que le podemos hacer a nuestra revolución bolivariana, a diferencia de la revolución descolonizadora que está llevando adelante Evo Morales en Bolivia, de la cual yo creo que hay que aprender mucho. La revolución bolivariana no puede consistir en más automóviles, en más autopistas, en mayores esfuerzos por homogenizar culturalmente lo que no es homogenizable. Debemos derivar hacia caminos, hacia rumbos cada vez más reconocedores de la diversidad cultural de una forma revolucionaria. Reconocernos plurinacionalmente, así como lo establece la Constitución de Bolivia, creo que es sin duda un avance importante que nos puede servir de referencia para seguir avanzando en ese legado de Chávez que tanto queremos profundizar. Y en honor a esta diversidad y pluralidad cultural que nuestra revolución bolivariana debe cada vez más cimentar y llevar adelante, vamos a despedir este golpe de timón escuchando una coral de hermosas voces de niños de la etnia Añú, de allá del estado Zulia, cantando en primer lugar el himno nacional en su propio idioma y luego escuchándolos en el idioma castellano. Vamos a reconocernos en ellos y ser parte de ellos también. Este fue el número 30, Nigmer. 30, celebremos los 30 de Golpe de Timón. Hasta la próxima semana.